A principios del siglo XVII, en el Imperio Español no se pone el sol. Amenazado por cientos de peligros, algunas personas se convierten en héroes para salvarlo. Hoy, en las pantallas, Máscaras del Imperio. Bueno a todos, soy Ezcardan, hoy os traigo Máscaras del Imperio. Este juego acaba de salir, de hecho yo cuando estoy grabando este vídeo no hace ni 24 horas que está en tiendas. Y la gente del Self, esto creo que lo sepáis, me hizo llegar el juego. Hay una cosa curiosa, que es que yo les dije que, bueno, que yo les aceptaba el juego, pero que no es precisamente todos los temas que yo pensaba que trataba, a mí no me llamaba la atención. ¿Qué pasa? Que una vez abierto, pues me ha dado una hostia en la cara. Tiene problemas porque, por ejemplo, a mí el sistema de juego no me gusta, y ahora lo vamos a ver, pero cuando llegas al capítulos un poco más avanzados, a mí es que me ha pegado directamente en la patata, ¿no? Me ha destrozado, me ha descolocado. No esperaba ver un juego así, sobre todo hecho por españoles, y me ha agradado mucho, porque digamos que hace muchas cosas que yo me quejo que parece que nadie hace en lo que se refiere a la ambientación, pero ahora vamos a ver. El juego además está editado en una forma muy peculiar, con este formato que nos puede recordar a los primeros libros de historietas del Capitán Trueno, el Jabato, historias bizarras, que le da ya un toque. A ver, el aspecto gráfico muchas veces no es importante para que un juego sea bueno o malo, pero es cierto que hay juegos que ya solo con su formato de venta ya te dan pie a saber lo que te están vendiendo. Esto tú lo ves y tú dices, joder, es que sé perfectamente al menos el tono con el que quieren que tú juegues. Luego las reglas pueden funcionar o no, pero desde luego ya te da una imagen, y en eso he de reconocer que es un formato muy bueno, además con unas hojas amarillentas que da la sensación de haber pasado mucho tiempo, y tiene para mí un valor añadido, ya lo sabéis. Bueno, a lo mejor aquí no tanto, si me escucháis en Éxito Parcial, sabéis que a mí me mola mucho el tema de los cómics, y que abra los capítulos con un cómic. De hecho, me han contado que hubo la intención de sacar un cómic de Máscaras del Imperio, pero digamos, Odelself no es una empresa de cómic, así que bueno, es difícil meterse en este tipo de mundillo y sacar y no perder dinero. Así que bueno, pues toman una decisión de no hacerlo así, pero bueno, parte de esa idea de cómic se ha rescatado. De hecho, recuerda mucho en esa cosas como White Wolf, por ejemplo, Atomic Robo, Emo, Wall Imperials. Hay muchos que lo hacen así. De hecho, yo en uno de los juegos que estoy diseñando me gustaría también que saliera así. De hecho, era mi intención, pero bueno, ahora que el proyecto no es 100% mío, sino que está bajo paraguas editorial, pues ya lo tomarán la decisión ellos. Y Máscaras del Imperio, ¿qué nos encontramos? Pues es un juego muy sencillo, y es una de las cosas que a mí no me gustan. Es excesivamente sencillo. Vamos a ver un poco el contenido del libro, que empieza con una introducción de Antonio Polo. Antonio Polo, me puedo cagar ahora mismo, pero juraría que es el creador de Aquelarre tercera edición. Y hace la introducción. Esto ya a mí ya me llamaba mal. Hay una cosa, bueno, lo veremos cuando hable de la ambientación, pero a mí esa introducción ya me había sacado, ya me había destrozado completamente, y dije, ya sé lo que me voy a encontrar aquí, porque si este hombre está haciendo la introducción, pero supongo he equivocado que estaba de nuevo, ¿no? No porque la obra de Antonio Polo, yo soy muy fan de Aquelarre tercera, me gusta mucho cómo está hecho, pero hay cosas que no me gustan, y yo pensaba, claro, cuando tú coges un autor, pues te puede chocar, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, coges la historia de Atari y descubres que el prólogo, pues
pues por quién está escrito, ¿no? O por ejemplo, no me acuerdo, hay un prólogo también hecho por Chicote, ¿no? En un libro de estos frikis, y dices, ¿y qué pasa? Pues no, pues está muy bien, ¿no? Estas cosas que tú lees el nombre, piensas que estas personas tienen ciertos gustos o ciertos palos y después te sorprenden, ¿no? Pues esto es una de las cosas. A mí me ha sorprendido, no esperaba esto. Tiene 4 capítulos, el primero de ellos es Atiza. Creo que el nombre está muy bien escogido, que es el nombre del sistema. El sistema está basado en el sistema WIRM. Es un sistema, una especie de OSR. Por decirlo mal y pronto, no tiene nada de OSR en realidad. Pero bueno, el juego además presupone que los jugadores van a ser siempre miembros de la orden de los encubiertos. Si no vas en el orden de la orden de los encubiertos, mínimo es un héroe pulp, con todas las letras de la palabra, que es un héroe pulp en realidad. Esto es muy difícil. A ver, no es difícil de explicar, pero que a veces nos confundimos. Un héroe pulp, al fin y al cabo, representa el máximo hito de un ser humano. Es una de las cosas que definen al héroe pulp. Es una persona cuya voluntad y físico es excepcional. Puede hacer de todo y su voluntad puede superar cualquier eventualidad. No significa que no pueda tener altibajos, significa que meramente por su personalidad, su fuerza de voluntad, todo es capaz de sobreponerse a cualquier mal. Es una de las cosas que definen al héroe pulp, es una especie de elemento arqueotípico, es como podríamos decir un héroe griego. No importa, necesita pilotar un helicóptero, lo sabe. Montar a caballo, lo sabe. Puede que no hayamos dado nunca ese conocimiento, o que después parezca que no lo sabe, pero lo importante es que es capaz de enfrentarse a cualquier eventualidad. Es el mayor portento de lo que significa ser humano. Es la voluntad pura, capaz de sobreponerse a cualquier elemento. Es una de las cosas que más definen lo que puede ser el héroe pulp. Además, dentro del punto de que es un ser humano, no un superhéroe. No tiene superpoderes, meramente es el máximo epítome de la humanidad, y con ello puede hacer cualquier cosa que pueda hacer un humano, sin llegar al tema de superpoderes, que es un poco la línea difusa, ¿no? Hay algunos héroes pulp que llegan a chocar con el principio del superhéroe, pero no es así. El héroe pulp es un humano excepcional en muchos de sus conceptos, pero sigue siendo humano, no es capaz de hacer cosas extraordinarias, porque es capaz de hacer muchas cosas muy bien, pero no porque tenga un poder excepcional o un elemento místico, por así decirlo, aunque sí se suelen enfrentar a cosas místicas y ese tipo de cosas. El sistema Atiza, básicamente tiras un dado de 6. Bueno, el juego funciona mediante un sistema de atributos principalmente, y tiras un dado de 6, sumas el atributo, y si tienes la especialidad dentro del atributo, cada atributo, creo recordar que tiene 2 especialidades, o 4 entre todos, escoges 4 atributos, tienes un +2 adicional. Ya está, eso es todo el sistema. Contra la dificultad, yo tengo un dado de 6, 5, tengo un atributo 3, 8, y tengo la especialidad 2, pues 10. La especialidad no significa que el personaje no pueda hacerlo si tiene la especialidad. No, significa que es excepcional dentro de ese campo. Y además ocupa el campo entero. Si tú tienes, por ejemplo, voy a coger una cualquiera. A ver, tengo una ficha de ejemplo. Por ejemplo, arte. Dominas todas las artes, desde la escultura a la pintura, escribir un libro, todo. Dominas, es un campo excepcional. Es una persona que eres bueno haciendo arte y no te preocupa cuál arte puedas, porque tú se te da bien todos, ¿no? Porque el juego no intenta ser simulacionista, intenta ser un héroe de este tipo de relatos o de cómics originales. Y ya está, porque al fin y al cabo la orden de los encubiertos, o los héroes que vamos a interpretar, son estos. El dado además tiene una regla adicional, que es que explota. Tú tiras un dado, sacas un 6 y vuelves a repetirlo. Hay una excepción, tiene un elemento raro en esto, que tú no sumas, y si sacas un 2 no es 8, sino que cada vez que sacas un 6 repites la tirada y sumas +5 adicional. O sea, si yo saco un 6 y un 2 es un 7, pero si saco 2 6 y un 3, pues es un 13. No es del todo intuitivo, pero bueno, funciona. Tienes toda la categoría de ataque, contraparada y defensa. Hay una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Que es que tú puedes parar, digamos, con un trozo de tela. Puedes, por ejemplo, poner un sombrero o una capa o algo así. Me llama la atención porque creo que es algo que queda muy adecuado, pero que a veces no solemos ver, ¿no? Intentamos ver un punto de vista un poco más simulacionista en juegos de rol, que al fin y al cabo es imposible de simular la realidad, y tratamos de decir, no, eso no lo puedes hacer, no, pues este juego directamente sabe lo que es entretenimiento puro y duro, es una película
y lo sabe perfectamente, ¿no? Es un cómic, es una película y no le importa. He de decir que los personajes arqueotípicos, aquí podemos ver a Cuervo, son especialmente chulos, tienen un diseño bastante bueno. De hecho, el nivel gráfico es muy bueno. El ilustrador ha hecho un trabajo excepcional. Lo único que se puede achacar es que tiene pocas ilustraciones, pero bueno, es un poco lo que hay. El equipo también es muy simple, tiene elementos de ejemplo, no es un juego en el que se base en el equipo. De hecho, el equipo para mí he llegado un momento dado en que me da igual. No es una partida de supervivencia, que el equipo sea muy importante, tiene un elemento de abstracción. Una cosa que tiene es el tema de los artilugios. Todo esto es de la base del sistema, no tiene inventación. Todavía esta parte. Tiene algún esbozo, pero no tiene. Los artilugios son artefactos. Esto presupone que, bueno, pues hay ciertos elementos que son un poco más avanzados. ¿Qué coño te impide tener una pistola oculta en el antebrazo? Pues no te lo pide nada, ¿no? Todo ese tipo de elementos, todos estos artefactos, por ejemplo, tener una granada, o tener una pistola, puede ser por ejemplo un revólver, o tener una hoja oculta, o incluso tener un escudo de estos retráctiles como puede ser el de God of War. Todo este tipo de cosas pues son lo que presupone este tipo de elementos. O sea, la ciencia y la tecnología, digamos que dentro de este punto de vista de ser visualmente, estéticamente coherente con el siglo XVII, presupone que está más avanzada que la nuestra y que, bueno, no teme ser ucrónico. Mira, pues porque mola, ¿no? ¿A qué le importa si, por ejemplo, no puedes tener una pistola de mecha con cargador, ¿no? Que no necesites cargar. Bueno, pues nada te lo impide. ¿Por qué no puedo tener yo, que sé, un arcabuz que se monte por piezas? Pues nada te lo impide, ¿no? Aunque desde el punto de vista de la ingeniería no se podía haber llegado, el juego no te lo impide, o sea, presupone en todo momento. Es una de las cosas que a mí primero me llamaron la atención y dije, un segundo. Y cuando ya flipé completamente es el tema de los autómatas. Autómatas, sí, hay robots. Hay robots, como podríamos ver en cualquier elemento de ficción americano, inglés, francés, pues aquí lo hay, ¿no? Y me llamó la atención porque te hablan de Turrialo. Que Turriano es uno de los jefes, se llamaba el relojero de Carlos I o el maestro matemático de Felipe II. Es un personaje muy desconocido en nuestro imaginario. Es una persona real, existió, hizo grandes inventos que nadie comprendía. Es un hombre que murió solo en Toledo, completamente desprestigiado. Y se dice, hay bastantes relatos y bastantes documentos que confirman que podría ser real. Y de hecho hay una calle en Toledo que se llama así, que es la calle del Hombre del Palo. El Hombre del Palo era un robot creado por Turriano, porque Turriano apenas se podía mover y para poder pedir un limosna había un robot que paseaba por las calles de Toledo llamando a las puertas y pidiendo limosna para su señor, ¿no? Y se la llevaba. Quizás pueda ser una fantasía. Bueno, quizás es más bonito pensar que es verdad. Lo cierto es que tras la muerte de Turriano aparece la Inquisición y se lleva los 3 cofres de Turriano con todas sus imaginaciones. Era un tipo tan excepcional, Turriano, que fue llamado por el Papa para hacer ciertos elementos de ingeniería. No, es bastante desconocido que está. A efectos es un Da Vinci. De hecho, en algunos aspectos es mucho mejor que Da Vinci, sobre todo en el campo, lo que es el campo militar. Y Turriano además era... muchos de sus inventos los creó. Para empezar, creó un sistema de poleas, de pozos, que permitían llevar agua del Tajo hasta la parte más alta de Toledo. Había un proyecto hace 2 o 3 años de intentar reconstruir esto por conmemorar algo, pero que era una obra bastante cara. No se sabe exactamente qué funcionaba. Hay ilustraciones y grabados que se ven en el esto sí se conserva cómo funcionaba, pero digamos es una obra de ingeniería excesivamente cara como para que realmente sea rentable, ¿no? Pero bueno, es una persona excepcional. Y a mí una de las cosas que ya me empecé a decir, un segundo, ya no estoy... ¿Qué coño estoy leyendo? Porque esto no es... Esto yo no lo esperaba. Y a partir de aquí mi visión del juego cambió. Ahora explicaré un poco el porqué cuando llegue a la parte de ambientación. Pero bueno, los autómatas, ya os digo, funcionan de este lado. Y a continuación aparece una serie de reglas opcionales. Yo
En reglas opcionales pues tienes la de miedo y horror, que a mí no me gusta nada. De hecho, es una de las cosas que voy a dar ahora, que alabo y me quejo del juego. Tienes el dado de conjura. El dado de conjura viene a ser que es como Savage World, tiras 2 dados y te quedas el mejor. Y la propia máscara, ¿no? Que como la orden de los ocultos, de los encubiertos, llevan máscaras, es uno de sus principales elementos, que es que cuando solo tienen acceso a sus capacidades heroicas cuando llevan la máscara, ¿no? Te he dado sistema, yo no llevaría nada de esto, por cierto. Todas las opciones que vienen aquí no me gustan. La de dado de conjura me parece que es excesiva, da demasiadas ventajas a un juego que es muy sencillo, que los jugadores ya tienen muchas posibilidades de sacar las cosas. Miedo y horror es contraproducente y supone todo lo que yo detesto. Y máscaras, pues es que no le veo sentido. No, bueno, la segunda parte es dónde se pone el sol. Y aquí empezamos a ver un poco cómo funciona la sociedad en el siglo de oro. Y aquí voy a empezar a rajar de verdad. Ya os digo que la otra parte no me ha gustado. Vi un par de cosas que me llaman la atención, como los artefactos y los autómatas. Y aquí yo es donde me esperaba lo peor. Bien, los juegos españoles suelen tener una tendencia al terror que a mí no, me desagrada mucho. Yo soy muy crítico con el terror, no me gusta nada. Considero que es un género que además se suele llevar mal. Y no me gusta. De hecho, uno de mis juegos más odiados es la llamada de Tulu. No me gusta nada, considero que es un error. Y quizás por eso las cosas que me gustan de la llamada de Tulu, que se han hecho con la llamada de Tulu, son las cosas que se alejan. Y claro, un motivo de que Antonio Polo escribiera, pues que Antonio Polo ha creado Aquelarre, que es un juego de terror. Lo segundo que no me gusta de los juegos de rol es el elemento histórico. Sí me gusta la historia. De hecho, bueno, yo iba a ser historiador, me iba a hacer la carrera de historia, pero tras hablar con mi tutor y hablar con un par de profesores, pues tomé la decisión de no hacerla. Pero porque a mí, por ejemplo, no me gusta la historia muy antigua, y la prehistoria y la edad antigua en España es un campo muy menor. Pero bueno, el caso, el tema que nos atañe. Lo segundo, y además he jugado mucho con historiadores, he visto dónde se van. La historia es excesivamente importante para la gente que escribe juegos de rol históricos. Antonio Polo vuelve a ser el elemento que a mí me hace temer. Pensaba que iba a ser un juego mucho más histórico, y no, desde el primer momento te lo dicen, es un juego crónico. Cogen la bandera de la historia, rompiéndola. Importa más que sepa a siglo de oro que sea el siglo de oro. Y una de las cosas que te dejan claras es, para que sepas que es un elemento icónico y aquí puedes hacer lo que quieras, es que matan a Felipe III y Felipe IV. Es el elemento que hace que el juego diverja. Además tiene elementos subcrónicos, hay elementos tecnológicos, ingenierías que no se pueden existir. Madrid, por ejemplo, la villa de Madrid está llena de molinos de viento que permiten crear una especie de pequeña energía y ciertas labores domésticas en las casas. Y así continuamente. Y eso fue lo que a mí me volvió un vuelco y dije, hostia, el juego es mejor de lo que yo pensaba. Me ganaron. A pesar de que, bueno, pues el sistema es excesivamente sencillo. En el momento en el que empecé a leer la ambientación, cambié completamente de idea, de opinión. No, aquí vamos a tener un siglo de oro extraño. Al principio nos van a hablar un poco de sus fuentes. Por ejemplo, el papel de la mujer, no teme en ningún momento igualarlo. Se quitan ese rollo, es directamente en este mundo icónico. Lo que ha ocurrido es que se ha igualado. Te dicen que es la mayor elemento de triunfo del Imperio Español, es igualar el papel del hombre y la mujer. Te hablan un poco de este tipo de cosas. O sea, lo que intentan es que sepa, a pesar de que no funcione, porque no es realista. No te hablan de los virreinatos, te hablan de un poco de los piratas, pero todo desde el punto de vista del legendarium. El elemento romántico muy alejado de lo que podemos encontrar en la propia realidad.
Cuando nos vamos, por ejemplo, a enemigos del Imperio, bueno, los hombres de los encubiertos, para empezar, lucha contra los peligros internos y externos del Imperio español. Significa que, por ejemplo, si un noble se está sobrepasando, también lo haría. No mantiene el status quo del Imperio, sino que intenta mantener es la justicia dentro del Imperio contra los enemigos interiores y externos. No teme en ningún momento de poner a los franceses o a los ingleses como malos. No teme en ningún momento de coger los elementos de la leyenda negra de España para bien y para mal. No temen coger el legendario en español. Podemos encontrar cosas desde el Imperio Otomano y cómo funcionan pero todo desde el punto de vista del legendario, no el legendario desde el punto de vista más místico, que también lo va a haber. De hecho, una cosa que tiene es que el misticismo existe, es real, a pesar de que los jugadores no tengan acceso a ello, que es una de las cosas que determinan el elemento pulp. Actualmente el héroe es humano y lucha contra estos elementos inhumanos, ¿no? En Conan se puede ver, es un héroe pulp. Los malos suelen ser hechiceros o gente maligna. Cuando se juntan con lo sobrenatural suelen ser raros e intentan usar un poco más el elemento científico que el elemento místico, a pesar de que esa ciencia en algunos momentos se convierte en superciencia. Y todo eso lo contiene este juego. De hecho, el tercer cuaderno, que es el papel del válido, que es como llama el director del juego, si bien se centra en un principio a hablarnos de ciertos elementos de dirección, no temen decirte que te vayas, que hay gente que explica mucho mejor esto y que busques exactamente el papel. No le importa, no teme la retrocontinuidad, no teme ser un juego de género, en un mundo en el que el género es despreciado habitualmente por la gente. Ser un juego de acción, pretender ser un juego de acción, pretender ser un juego de comedia, pretender ser meramente entretenimiento puro, en un mundo en el que parece que todo tiene que educar y todo tiene que significar algo. Este juego no teme, no tiene complejo de sí mismo, sabe que es diversión y en todo momento te lo está espetando en la cara. Es algo que yo no esperaba de este juego y es una de las cosas que me ha sorprendido. Quizás por eso me ha gustado más de lo que yo pensaba, porque sinceramente yo pensaba que no me iba a gustar. Y vuelvo a repetir, sin gustarme el sistema, la filosofía de diseño tras él y toda la parte de ambientación sí me gusta. Por ejemplo, una vez que pasamos estos primeros elementos y que nos hablan, de hecho se nota que parte de este capítulo está hecho por José Masaga. Si habéis jugado con José Masaga, es una cosa espectacular para jugar en jornadas. Y bueno, pues aquí te habla de cómo usar réplicas, ilustraciones, tizas, maquetas en partidas. Una vez que te habla de todo este elemento de dirección y un par de técnicas, como puede ser la retrocontinuidad, un poco la filosofía tras ello, entre lo que son los secretos de la ambientación. Empezando por la Orden del Dragón de Transilvania, ¿no? En el que el famoso de la familia Drácula empiezan a hablar de ghouls, de cátaros con la cruzada albigense, te empiezan a hablar de nefilines, te empiezan a hablar de gente, o sea, coge un elemento de la llamada de Cthulhu y al menos es original, porque te pone el signo amarillo, no son adoradores de Cthulhu, son adoradores de Hastur, que es una gilipollez, pero el meramente hecho de que haber no puesto el puto dios prototípico que usa todo el mundo, que es Nyarlathotep o Cthulhu, haber seguido a Hastur, que es verdad que Hastur está teniendo como una especie de reivindicación del propio dios harapiento, al menos no es el mismo de siempre, tiene unos elementos diferenciadores. Tienes a aztecas invocando a sus dioses con Huitzilopochtli por el frente, tienes sacrificios, tienes una conspiración de monjes aztecas haciendo aquí perfectamente podrías poner cosas como, por ejemplo, ninjas jesuitas, que era algo que existía en el Imaginarium. Podrías perfectamente viajar y buscar el templo jesuita precolombino, ¿no? Podrías encontrarte perfectamente a lo mejor el templo, el famoso templo templario del siglo XII, que se dice que estaba en Brasil. Podrías hacer miles de cosas. Es un mundo donde el laboratorio secreto de Alfonso X podría funcionar. Contar la daga de Salomón. Todo este tipo de cosas que vemos que los americanos y los ingleses y otros países se suelen reír o suelen reivindicar, podemos hacerlo. Nada te lo impide. Nada te impide poner inquisidores malvados, poner, yo qué sé, poner cosas, por ejemplo, la embajada japonesa de Sevilla que esté protegida de samuráis. O sea, todo ese tipo de cosas las puedes hacer y no teme. Tiene cosas, por ejemplo, a mí, o sea, otra de las cosas que me llegan mucho al corazón en esta parte del Legendarium, ¿no? Aparte de la Universidad Secreta de Salamanca, cuando yo vi el monasterio de Escorial, que una de las cosas para crear el monasterio de Escorial, donde se creó
ahí están las explicaciones históricas, tal, pero una de las explicaciones es que en esa zona está la boca del infierno de Madrid. Y una cosa que se pone es hacerlo, ¿no? Y está el tema de la forma, ¿no? Que dices que es una forma tal, que es una de asar a la parrilla, tal, no sé cuántos. Pues una de las ideas que puede existir es que esa forma existiera porque tiene forma de celda para poder cerrar la boca del infierno. Te habla del perro negro que que estaba persiguiendo a Felipe II. Es acojonante. Y aquí ya, bueno, es que lo flipé. Tienes monstruos desde el Legendarium. Perfectamente aquí podrías ir al Zoo de Monstruos de Barcelona, que es una cosa que se cuenta. Es verdad que es anterior, es más medieval, pero perfectamente podría existir y en todo momento te lo dice. No temas, no hay que ser histórico. Lo importante del siglo XVI, de este juego del siglo XVI-XVII, no es ser histórico, es el ambiente y el sabor que lo da. Pero aquí pueden funcionar la isla de las cabezas cortadas, puede funcionar la princesa prometida. Ya os digo, a mí es que me ha dejado de piedra, ¿no? Y por último tenemos el corpus para un magnicidio, que es la aventura introductoria que te habla del suceso que va a cazar Lucrónica. De esta aventura, es una aventura en parte sencilla, está llena de acción y está llena de momentazos. Una cosa que me ha gustado es que muchas veces aparecen cuadros de texto hablándote de la ucronía, de cómo te tienes que cargar este mundo y los elementos diferenciadores que tiene el universo. Y dicen, sí, sabemos que esto no era así, pero mola. Y me ha parecido tremendo. Hay una cosa que, si puedo tachar un par de cosas, es que cuando te hablo un poco de obras de referencia tal, hablándote de Águila Roja, puede no gustarte la serie, pero a mí me parece una idea brutal. Es un tipo entrenado por ninjas y samuráis que hace de justiciero en la Villa de Madrid. O sea, nada en ese concepto está mal. Pese a que, bueno, la serie se llevó de forma extraña. De hecho, a mí me gustó mucho las 2 primeras temporadas. Después creo que pierde el norte. Pero tiene un potencial. Y en este momento, pues todo lo funciona. El juego termina por cierta parte de esta aventura. Aparece una serie de personajes pregenerados que al fin y al cabo son los protagonistas de los minicómics y de las ilustraciones que va a dar. Y ya os digo, un juego sencillo, simple, pero con un gran cariño. Y yo creo que un juego que hacía falta. Un juego que hacía falta para demostrar que podemos hacer cosas diferentes usando el Legendarium que tenemos heredado, ¿no? Parece que usar la historia y el Legendarium español pues no mola tanto. ¿Por qué narices yo que sé, Avalon es más cool que Tartessos? ¿Por qué no podemos hacerlo una de las subsoluciones de que el Orialcon se extraía de Huelva? ¿Por qué no podemos hacer algo alrededor de la cabeza de Gerión está enterrada en Galicia? Que los Pirineos realmente es la tumba creada por Hércules para que no encontraran, no me acuerdo cómo se llama la mujer que entierra apilando piedras y así crea la cordillera de los Pirineos, ¿no? ¿Por qué coño esas cosas no pueden funcionar? ¿Por qué coño nos tenemos que... Coño, tenemos un legendario muy rico, muy desconocido, porque nos da vergüenza. Este juego sabe lo que es un juego de aventuras, es un juego de acción, y no tenemos que usar el legendario. Y para mí eso ya lo vale. Particularmente, yo mínimo lo haría. El PDF está por 5 euros en DriveThru. Mínimo yo le daría una ojeada. Por ver algo... no sé, yo creo que es fresco. En lo que se refiere al que no tira del terror, no tira de la historia y utiliza nuestro legendario, ¿no? En un juego de aventuras en el pasado. Ciencia ficción va por otro estilo y tal. Pues por ejemplo tenemos Exo, que también tira parte de nuestro legendarium. No tira del legendarium, pero tira de muchos tropos que más españoles, ¿no? Cunia también puede servirlo, ¿no? Pero yo creo que este es que es súper interesante. Es que era un juego que yo
empecé a leer con muchos prejuicios. Y quizás por eso me ha gustado. Y porque pues me lo ha estampado en la cara. Decir, esto por tener prejuicios. Me pasa mucho habitualmente. Por eso suelo leer todo lo que tengo muchos prejuicios. No suelo terminar leyendo, o suelo terminar viendo, o suelo terminar porque me ha demostrado muchas veces que estar tan equivocado y me ha sorprendido tanto. Y la mayor queja que puedo tener es el sistema, y que dice que la película de los tres mosqueteros, esta en la que sale Scarlett Johansson, es mala. Es dos únicas quejas. Pero bueno, ya veis. Mínimo echarle un ojo. Os lo aconsejo. Ya os digo, para mí el sistema no me gusta. Yo voy a dirigir en Sabas este juego. Ya os lo digo. O sea, voy a probar el sistema porque yo creo que se tiene que probar, pero este juego va a Sabas. Pero en fin, el siguiente vídeo será o Vampiro de Edad Oscura, o Ghouls Aparecidos, o Mutant Year Zero. Son las tres cosas que hay más posibilidades. Pero en fin, soy Ezcardan, hasta otra.